Busca nichos aburridos, ejecuta con excelencia y construye para vender. ¿Y por cuánto lo vendimos? Pues os pongo el retorno total que tuvimos con esta marca, así que si sabéis lo que teníamos de beneficio más a cuánto lo vendemos, os sale este número. Así es como creé una marca de cajas de cartón para mudanza en Amazon y la pude vender por una buena cifra. Os voy a explicar un poco cuál fue el proceso de yo, junto a un socio, crear esta marca de cajas para mudanza en Amazon. ¿De acuerdo? Os voy a enseñar todo el proceso desde que la creamos hasta que empezamos a vender y la vendimos. Al final, si es que llegáis hasta el final, os daré la cifra por cuánto vendimos esta marca, ¿vale? Así que esta es la marca, ¿vale? Es una marca de cajas de cartón para mudanza que se la llamamos BioWallbox, la montamos en 2022. No hay nada activo ahora porque a quien se la vendimos pues ya en Amazon ya no está haciendo nada. Así que esta es la marca, que esta la hicimos nosotros. Veis aquí teníamos, nuestro producto principal era este, pero al final luego, como era todo de cartón, le metimos diferentes tipos de productos. Este producto de aquí, la verdad, el de sobres de cartón, la verdad que se vendía bastante bien, pero para que veáis un poco la tienda de la marca, ¿vale? Vamos a hablar un poco sobre el por qué esta marca, o sea, la oportunidad que nadie veía. ¿Por qué? Porque era un nicho ignorado por grandes marcas. Al final, las cajas de mudanza en Amazon España tenían pocos vendedores profesionales y los listings eran bastante bajos. Tiene una demanda constante todo el año, ya que miles de personas se mudan cada mes, entonces es un producto necesario y no es aspiracional, sino que es un producto que se vende todo el año. Tiene picos más fuertes como puede ser en septiembre, donde empiezan las universidades y hay mucha gente que se muda, o a final de verano, a principio de verano, porque la gente ya se va a sus casas. Y luego que tiene un ticket medio de entre 25 hasta 80 euros, puedes llegar a vender. Entonces es una oportunidad buena. ¿Por qué? Porque hay grandes marcas que venden mucho, pero los listings son muy malos, perdón. La demanda era muy constante en todo el año, que ahora lo veremos, y el ticket medio es un buen ticket de 30 a 50 euros. Investigación de mercado. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Vale? Antes de invertir un solo euro en producto, analizamos la demanda. En esa época, la demanda no era, tenía unas 10.000 búsquedas o así, pero si ahora nos fijamos, la palabra clave principal, que es cajas mudanza, llega a tener unas búsquedas, 27.000 búsquedas. Si vemos, por ejemplo, a los 90 días, ¿vale? Siempre se mantiene, al año ves que se mantiene, y a los 3 años, fijaos, yo cuando entramos aquí, que era 2022, los digo, no tenía tanta búsqueda como tiene ahora. Entonces ahora es un producto que es muy bueno también para vender, no te voy a mentir, pero ahora os explicaré el por qué nosotros la dejamos de vender. Pero fijaos que las búsquedas van hacia arriba, sobre todo tiene picos. La competencia débil, ¿vale? Había poco activo, pocos vendedores, que habían 3 o 4, y las fotos malas no tenían enfoque de marca y no tenían una diferenciación clara. Ahora, obviamente, después de tantos años, pues se han movido y han sabido hacerlo bien, como vemos aquí. La competencia era muy débil, como hemos visto, a nivel de listings son bastante pobres, como podemos ver aquí. Pues es que aún así, después de 3 años, siguen bastante malos listings. Pero mirad lo que venden también: 722.000 facturación. O sea, el contenido a plus es muy pobre, es muy simple. Entonces vimos ahí una oportunidad para poder vender. Y luego las reviews, al final, lo que te dice mucho la review es cómo está ese producto, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, y vimos, ¿no?, que las cajas llegaban dañadas, tenían tamaños incorrectos y el envío era bastante lento. Entonces, como conclusión, había demanda real con competidores que no cuidaban la experiencia del cliente, que es muy importante para un cliente. Una vez le llega el producto, ver que está cuidado, ver que el vendedor o el de la marca cumple con todo lo que dice. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos ahora a lo que era cuál era nuestra cadena de suministro, ¿vale? Yo en esa época, pues tuve la suerte, que siempre hay que tener un poco de suerte, ¿no?, de conocer a una persona que tenía una empresa que facturaba 25 millones al año de cajas de cartón, de una empresa de cartón. De hecho, son los que fabrican los sobres. Si sabéis, cuando hacemos un pedido en Amazon, normalmente te llegan un sobre de cartón, pues era el que se dedicaba a hacer eso. Entonces, era el muy B2B, y lo que hicimos fue crear una marca B2C para cliente final. Entonces vimos que, nos dedicamos al cartón, entonces vamos a fabricar una marca para cajas de mudanza. Yo lo que hice es analizar lo que os he comentado aquí. Teníamos buenos precios, ¿de acuerdo?, porque era él el que fabricaba. Luego lo que teníamos que hacer era un poco costes de troquel, etcétera, para sacar las medidas, etcétera, un poco de diseño. Vimos aquí que en logística FBA obviamente pues no sale rentable, no se podía. Entonces había que hacer FBM, donde el fabricante, en este caso nosotros, desde nuestra fábrica, que eran 10.000 metros cuadrados cerca de Barcelona, enviamos directamente al cliente final. ¿De acuerdo? Entonces hicimos acuerdos con transportista para envíos voluminosos. Empezamos a trabajar con Correos Express, ¿vale? Y luego empezamos a trabajar con CTT, que es lo con el que acabamos, que aquí, por ejemplo, veis
todas las facturas que teníamos, que luego las desglosaremos un poco en detalle, pero empezamos a trabajar eso con SendCloud, que SendCloud es la plataforma desde cuando que SendCloud tenía sus propios precios de transporte con las compañías que ellos operan, pero nosotros, como ya teníamos transportes y acuerdos, pues trabajamos con ellos, sino que SendCloud es la vinculación entre cuando te llega un pedido de Amazon a la fábrica para poder hacer todo lo que es el tracking, que se envíe directamente al cliente, que se suba a Amazon, etcétera. Eso lleva un proceso, pero si alguien necesita o se dedica a hacer FBM y quiere contacto de Central, que me escriba, que yo tengo un contacto muy directo. ¿Por qué no usamos FBA, vale? Primero, porque es un producto voluminoso y pesado, donde las tarifas de FBA por tamaño nos habrían eliminado todo el margen. Los costes de almacenamiento prohibitivos, ya que ocupan mucho espacio en los almacenes de Amazon, entonces las fees son enormes. ¿Y por qué hicimos FBA? Primero, porque teníamos control total, ya que era un envío directo desde el proveedor al cliente, sin ningún intermediario, y era un margen viable, ¿de acuerdo? Porque con FBM, bueno, manteníamos un 15%, entre un 10 y un 15 beneficio neto de beneficio de la facturación, ¿de acuerdo? Esa es una de las razones principales por qué no hicimos FBA, porque no nos salían para nada rentable. Entonces, ¿qué hicimos desde el día 1, vale? Hicimos una fotografía profesional, 7 imágenes por listing mostrando tamaño, resistencia y uso real en mudanzas. Por ejemplo, si en esa época hasta creamos un Instagram de la marca para que veáis un poco. Entonces, aquí teníamos, por ejemplo, el pack de mudanza el grande, que ahora os los enseñaré, pero aquí veis nosotros haciendo pues, las fotografías. En este caso, el socio tenía sitio para hacer las fotos. Entonces, aquí hicimos las fotos, como veis, ¿de acuerdo? Y yo pues intenté mover, ¿veis aquí el troquel del diseño de una nueva caja que luego os enseñaré, que esta era la nueva. Y nada, pues un Insta muy simple, pero eso es lo que hicimos, ¿de acuerdo? A ver, en esa época, hace bastante que esto fue en 2022, si no recuerdo mal, porque hace ya bastante. A ver, no necesitabas tampoco un listing muy sofisticado, ¿vale? Pero fijaos, pues el pack de 10, las cajas de cartón, el tamaño que era el producto, fabricadas con materiales de calidad, sobre todo en España, y luego aquí, pues, valor añadido, ¿no? Nosotros no solo dábamos lo que es la caja, sino que aparte de la caja te dábamos pues una cinta, esto para poder atarla, y luego el bolígrafo, porque siempre todo el mundo se tiene que guardar y saber de qué tipo, para qué es esa caja, ¿vale? También decir que la empresa de mi socio pues trabaja con personas con diversidad funcional y son ellos los que se encargan de hacer todo el empaquetado, y luego Contenido Plus, que la competencia no tenía mucha. Entonces ahí también nos enfocamos un poco en meter un buen contenido plus hecho en España, identificación de las cajas, como os he comentado, que las puedes personalizar, y no más plástico. Sobre todo nos enfocábamos un poco en eso de más plástico, y luego con todas las variantes. Esta de aquí era la que más vendíamos, el pack de 10 de 60 por 40 por 40. ¿De acuerdo? Entonces hicimos todo eso al principio, un buen pricing agresivo por debajo de la competencia al inicio para ganar ventas. PPC desde el día 1, ahí sí que es verdad que le metí publicidad desde el día 1, con buenas campañas automáticas y manuales con EICOS objetivo del 25%, que pudimos sacar bastante menos. Luego packs variados, ¿vale? Lotes de 10 y 20, y luego un lote de 5 y 5 de cada medida, y sobre todo medidas, ¿vale? Para cubrir todo tipo de mudanzas, muy importante. ¿Cómo fue el crecimiento, vale? De los meses 1 al 3 facturamos eso, el primer mes lo tenéis aquí, el primer mes, si no recuerdo mal, aquí, ¿veis? Aquí el primer mes, por ejemplo, facturamos, estas son capturas mías que lo subí a Instagram en esa época, fue 2023, ¿vale? Pues tuvimos aquí el primer mes 6.000, luego como veis aquí 15.000, y luego el siguiente mes, ¿vale? Luego en 4 meses conseguimos esos 50.000 euros de facturación, y ya a partir de aquí, bueno, es que el segundo mes ya cogimos los 15.000 de facturación, luego y al final ya llegamos a los 18, y luego a 25.000 euros, que es para conseguir eso, que es lo que hicimos. Nos abrimos a Francia, la verdad que, bueno, íbamos vendiendo poco a poco, pero con FM era bastante más complicado, y nada, la marca la pudimos consolidar en eso, unos 25 euros mensuales, ¿vale? Durante 3 mesecitos, 4, y ya pues rodando, que iba tirando, fijaos aquí en picos de Prime Day, pues llegamos a 1.100 y pico euros al día, pudimos llegar a los 2.000 más o menos, pero bueno, la media era esta al principio, y luego con una expansión a Francia, más el nuevo producto, porque aquí solo teníamos este modelo, ¿de acuerdo? Pero luego metimos el modelo que os he enseñado aquí, que era este de aquí, el nuevo, que era una nueva medida de 50, 30 por 30, pues con un nuevo diseño. Entonces, a partir de ahí, si os fijáis, pues este era el nuevo diseño, y a partir de ahí empezamos a moverlo, y pudimos
pudimos aumentar la facturación hasta poder llegar a los 25.000 euros y posicionados en top 1 entre el top 3, ¿de acuerdo? Llegamos a tener hasta la opción Amazon. Entonces, a desglose económico mensual, si facturábamos eso, unos 25.000 euros, se nos iba un coste de producto más envío de unos 14.000 euros. Como veis aquí, tenemos una factura, que si os puedo enseñar algo por aquí, una facturita, esta de aquí. Factura aquí, por ejemplo, de un mes, que mira, esto fue noviembre de 2023 en envíos. Claro, fueron casi 3.000 euros de envío. Aquí lo tenéis todo bien, todo desglosado, ¿vale? Para que lo veáis. Y luego, a nivel de comisiones de Amazon, un 15% era un poco más, ¿vale? Esta está un poco así, normalmente es un 15 a un 20%. Aquí, claro, era un 15 porque no hacía FBA, entonces no tengo la tarifa de logística, sino que la tengo aquí, porque normalmente si hacemos FBA es un 30 a 35. Luego en PPC eran unos 2.500, más otros gastos operativos de empleados que teníamos para el FBM, etcétera, se nos iba a 1.000. Entonces el beneficio neto que le quedaba a la marca eran de 3.750 euros mensuales, ¿de acuerdo? Entonces, el beneficio anual que pudimos conseguir fueron unos 15.000 euros con un margen neto de un 15%. En este FBM normalmente tiene mayor margen que FBA típico, ¿vale? Pero nosotros jugamos con eso, que era un producto muy voluminoso, que el margen, esto te lo rompe mucho, ¿vale? Sobre todo aquí te rompe mucho esto. Las comisiones, esto de aquí, te lo rompe mucho la logística, porque es muy voluminoso, pesa mucho. Y normalmente te van a cobrar por peso, por lo que pesa o por el peso volumétrico. Y como el peso volumétrico siempre era mayor porque ocupa más de lo que pesa, te van a cobrar por eso y ahí se les va todo el margen. Desafíos de FBM, ¿vale? 3-4 horas diarias de gestión, de procesar pedidos, coordinar con, en este caso proveedor éramos nosotros, pero de tema de stock, etcétera. Y sí que es verdad que luego, como también metimos más producto, pues lo que habéis visto ahí, los vasos, los sobres, ahí sí que eso no lo fabricamos nosotros. Y luego gestionar incidencias de que no llegan los productos, que dónde está mi producto, etcétera. Luego que tienes que estar 4 semanas sin tener el Prime y si haces FM en esas 4 semanas tienes que solicitar que te den el Prime, etcétera. Luego el producto de transporte era lo peor. Aquí, por ejemplo, ¿no? Que siempre había que estar pendiente de cómo iba el producto porque lo pedía el cliente y eso, bueno, pues por suerte nosotros aquí pues teníamos una persona que era la que se encargaba de eso, pero era dolores de cabeza para ella y para nosotros. Entonces, las métricas de vender en Amazon es riesgoso porque Amazon penaliza mucho esos envíos tardíos porque ya sabéis cómo es Amazon y hay una presión constante para cumplir los plazos. ¿De acuerdo? Al final, ¿por qué decidimos salir? ¿Vale? Por el coste de oportunidad, ya que te llevaba bastante tiempo y que se podíamos destinar a otros proyectos con mayor escalabilidad. El techo de crecimiento tiene un TAM. El TAM es el rango de mercado al cual tú puedes ocupar. Era difícil de pasar esos 30.000 euros al mes sin FBA, a no ser que seas marca muy fuerte y muy conocida y que tengas mucho catálogo, ¿vale? Luego, el momento óptimo del mercado era una marca consolidada con unas métricas estables que era un máximo valor para posibles compradores, y luego la fatiga operativa, ¿vale? El FBA es intensivo en tiempo y después de tanto tiempo el desgaste era real para el beneficio, sobre todo para mi socio, para el beneficio que te podía dar, que era muy bajo. Bueno, muy bajo no, que está bien, pero al final vender cuando el negocio va bien o cuando ya estás quemado, en ese caso lo que aprendimos, lo que funcionó, elegir un nicho aburrido pero con demanda real, invertir sobre todo en fotografía y branding desde el inicio, una expansión internacional temprana, registrar la marca antes de lanzar y construir pensando en la venta a futuro, siempre en construir un activo que a futuro lo puedes vender. Lo que haría diferente, automatizar antes la gestión de pedidos, ya que lo hicimos más tarde, contratar un Virtual Assistant para atención al cliente en el mes 4. Aquí sí que es verdad que nosotros ya lo teníamos, documentar procesos desde el día 1, ya que eso facilite la venta para el posible comprador, y explorar FBA pues con packs más pequeños o como lo que hicimos con los otros productos. ¿De acuerdo? Entonces, como conclusión, no necesitas un producto sexy para construir un negocio rentable, ¿vale? Las cartas de cartón no son glamurosas, pero resuelven un problema real y tienen demanda constante y poca competencia. Entonces, busca nichos aburridos, ejecuta con excelencia y construye para vender. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis un poco el proceso y por cuánto lo vendimos, pues os pongo el retorno total que tuvimos con esta marca. Así que si sabéis lo que teníamos de beneficio más a cuánto lo vendemos, pues sale este número. Es muy fácil saberlo, ¿vale? Así que espero que os haya gustado este pequeño proceso de cómo pudimos llevar a una marca y la pudimos vender por una buena cifra, a ver, una cifra razonable que nos han ayudado a crecer otras marcas. Y nada, cualquier cosa me podéis escribir por aquí. Quien quiera agendar una reunión con nosotros tiene abajo el link, y cualquier cosa nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.